nos decía el responsable de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en el tema este, decía, no, si es que claro, nosotros vamos a hacer las viviendas, pero los jardines que habrá delante de las viviendas serán como en las ciudades de Norteamérica, o sea, césped nada más, con un seto. Dice, con lo cual las nutrias pueden pasearse por la urbanización porque no tendrán impedimentos para pasar. Y entonces ahora se van a gastar dinero en renaturalizar. O sea, es decir, se gastaron dinero en hacer los viales y ahora van a gastar dinero en renaturalizar. O sea, es decir, es otra de las 1000 contradicciones que tienen. Numancia, justo encima del tejado de la planta de bombeo, aquello es Numancia, el cerro que ves detrás. Pues fíjate, el día que estuve haciendo fotos aquí cuando estaba esto inundado, estaba todo esto era una balsa, todo una balsa. O sea, no es decir que no, era como si fuera casi una laguna llena de vegetación, vamos. Mira, todavía queda restos de aquella inundación, pese a que han pasado ya muchos días. A ver, esto era una dehesa y estaba calificado desde un punto de vista urbanístico como suelo no urbanizable especialmente protegido, es decir, la máxima protección urbanística que puede tener un terreno. Y bueno, en el año 2000, creo que fue el 2003 o por ahí, o el 4, pues la Junta de Castilla y León, cuya vicepresidenta era una soriana, María Jesús Ruiz, pues no se le ocurrió mejor idea que hacer una figura de planeamiento que le llamó la ciudad del medio ambiente. Era hacer en cada una de las provincias de Castilla y León unas cúpulas, que ella le llamaba. Estas le llamaba las cúpulas de la energía, en Valladolid eran las cúpulas del vino. Había, bueno, en cada provincia la única que empezó es esta, o sea que afortunadamente en los otros sitios no se han cargado espacios naturales para hacer las cúpulas, vamos. Mediante una ley, hacen la ley de la ciudad del medio ambiente. Esa ley la recurrimos a ASDEN, al Constitucional. Mientras tanto, la Junta, amparándose en esa ley, se puso a urbanizar. Al cabo de los 6 o 7 años, el Tribunal Constitucional dijo que la ley era ilegal. Que la ley era ilegal y que tenían que hacer otra cosa, pero no con una ley, sino con un reglamento. Que hicieron el PEMA, que le llamaron, en vez de la ciudad del medio ambiente, el PEMA, que es el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Y entonces nosotros también lo recurrimos diciendo eso, que esto era suelo no urbanizable especialmente protegido y que por tanto no podía cambiarse la calificación. El juzgado de Soria llegó a dictar una sentencia de que debían de demolerse las cúpulas, porque ya estaban construidas en parte, era estructura. Eso tenemos la sentencia, o sea, es una sentencia de eso. Bueno, la Junta recurrió esa sentencia del juzgado de Soria al Tribunal de Burgos, al Tribunal de Justicia de Burgos, y el Tribunal de Justicia de Burgos hizo un argumento curiosísimo para darle la razón a la Junta, que dijo que como ya estaba urbanizado, podía considerarse suelo urbano, puesto que poseía todos los servicios urbanísticos. Claro, nosotros dijimos que sí, posee todos los servicios urbanísticos, pero realizados amparándose en una ley que luego se declaró inconstitucional. Por tanto, no tiene ningún valor. O sea, es la política de hechos consumados. Bueno, pues maravillosamente el Tribunal de Burgos le dio la razón a la Junta y dijo que aquello era suelo urbano ya. ¿Cómo sería que, fíjate, para ser realmente de medio ambiente, claro, pues no se podía tener coches circulando por aquí, contaminando, ¿no? Entonces, si viéramos todo el perímetro, está lleno de unos aparcamientos terminados, ya, subterráneos, con sus enchufes eléctricos, todo instalado. Ahora han arrancado las puertas, han arrancado las ventanas, porque el proyecto era de tal manera que tú podías venir con tu coche, tenías que dejar tu coche en esos aparcamientos y ahí coger tu coche eléctrico y moverte por aquí con un coche eléctrico, porque aquí no se podía meter un coche con combustión de gasolina ni de gasoil. Cuando las hicieron no tenían ocupación, o sea, no sabían no tenían uso, no sabían en qué se iban a dedicar. O sea, es decir, las construyeron como una especie de escultura. Yo sí tenía controlado el dinero que se habían gastado en todo esto,
todo esto estaba prácticamente casi sin hacer, o sea que... Y bueno, ya se habían gastado, me parece que eran 10 millones de euros, pero no había ni construcciones ni nada, o sea que echabas cuentas y decía, bueno... llevarán ciento y mucho. Mucho tienen que llevar, Sí. mucho, porque es que no había nada, claro. Y a las empresas que se ponen aquí les dicen que si quieren subvenciones la Junta, tienen que ponerse aquí. O sea, quiere decir que no es que no haya sitios para poner industrias, que los hay en toda la provincia. Ya te he dicho, el polígono de Soria, hay otro en Arcos de Jalón, hay otro en Almazán, o sea, hay varios polígonos. Es que, bueno, la Junta quiere rellenar esto, tiene que justificar las actuaciones que hizo y la inversión tan brutal que ha hecho. Y de hecho, vamos, estamos seguros que ya no se puede hacer nada, o sea, ya bueno, seguimos protestando pues por demostrar nuestra disconformidad con la actuación de la Junta de Castilla y León, pero vamos, poca solución tiene ya, o sea.